que tributa a la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad Central, en el que hemos venido conversando sobre academia, investigación, gestión, vinculación con el medio. Hemos traído a nuestros investigadores para que nos cuenten en qué están, cómo avanza nuestra ciencia en nuestro país, que es tan compleja de descifrar, pero siempre con el ánimo y la alegría de saber que estamos contribuyendo al mundo. Tuvimos un acontecimiento importante para nosotros acá en la radio. Nuestro queridísimo amigo Luis Felipe Buletich falleció hace un mes atrás, un poquitito más de un mes atrás. Y Luis Felipe era reconocido por ser un muy buen formador, un muy excelente profesional, y era la persona que nos acompañaba y nos permitía hacer el programa toda la semana. Vaya para él, para su familia, sus amigos, compañeros de trabajo y todas las personas que lo conocimos, nuestro profundo afecto y nuestro profundo cariño. Sabemos que cuando hablamos de lo humano estamos siempre en contacto con las y las personas. En especial, hoy día un abrazo a David Valenzuela, que nos acompaña acá, fiel compañero de Luis Felipe y que es el que está permitiendo que sigamos adelante en este tiempo. Dicho eso, voy a contar una infidencia. A veces cuando uno hace programas, trae invitados y a veces los invitados no pueden venir por alguna razón. Hoy, la invitada que tengo hoy día es muy importante para todos nosotros y en dos situaciones anteriores no pudimos reunirnos, pero como dice el dicho, la tercera es la vencida. Gracias. Y estamos iniciando este segundo ciclo con la decana de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad Central, la doctora Gisela Alarcón. ¿Cómo está, decana? Hola, muy bien, muchas gracias. Saludarte, Daniel. Muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por esta invitación y quiero sumarme a las condolencias por la partida de Luis Felipe, tanto a su familia como a David. Y quiero sumarme, decana, también. Tenemos un estudiante de psicología que se suicidó, no sé si ayer o antes de ayer. Vaya para él y su familia también todo nuestro cariño y nuestra amorosidad, nuestra humana cercanía. En los momentos del dolor siempre hay que acompañarse, ¿no? Sí, yo efectivamente señalar que perdimos a una estudiante, efectivamente, una estudiante de la carrera de psicología, de tercer año, en situaciones que todavía no son conocidas y que no sé si las vamos a conocer nosotros, las va a conocer su familia, de manera de que no podemos atribuir lo que se ha señalado respecto a ese estudiante. Sí decir que hemos estado muy cercanos a su familia, a su madre, que está muy agradecida además de todo lo que ha hecho la universidad. Nos ha señalado que es muy importante para ella este acompañamiento porque amaba a su universidad y a sus profesores y compañeros, y además en este minuto están viajando a Valle un grupo de estudiantes y la directora de carrera junto con nuestra directora de Asunto de Vida Estudiantil para justamente apoyar y transmitir todas las condolencias a su familia. Es que yo tengo la impresión que cuando hablamos de la muerte, sea la situación que sea, el único imperativo humano es acompañar. Así es. No hay ni que buscar explicaciones, ni justificaciones, ni nada. Aquí está, sucedió, venimos a acompañar y nos quedamos calladitos al lado estando. Y después el tiempo nos dirá si efectivamente ese es el camino o no. Lo mismo que sucede en otra universidad con la estudiante que se suicidó en terapia ocupacional, me parece. Tenemos también el mismo dolor con el profesor que murió el año pasado de un infarto. O sea, como cuando estamos en una situación compleja, creo yo, de tanta intensidad y tan humana como esto, hay que acompañar. Y me parece importante, al menos en este espacio, dar esa cabida. Decana, usted tiene una trayectoria en otro ámbito, ya lo conversamos en diciembre los dos, pero me gustaría retomar eso, una trayectoria laboral más bien en el mundo público, ¿sí? En el mundo público, sí. Y de repente su historia de vida la pone al frente de un proyecto que para nuestra universidad ha sido bastante desafiante. Primero,
dirigir la Facultad de Ciencias de la Salud, que después se transforma en Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, y fundamentalmente sacar adelante una carrera de medicina que yo me enteré, tenemos 50 y algo de estudiantes. Eso es muchísimo. Yo pensé que íbamos a partir con 8, con 9, partimos con un montón de chiquillos. ¿Cómo llegó a la universidad? ¿Cuál fue la vuelta que la vida la puso en esta universidad ahora? A ver, sí, yo creo, Daniel, que tienes toda la razón en que mi trayectoria ha sido en la vida pública. Primero como especialista clínico, por muchos años, yo diría que prácticamente un tercio o más de mi carrera, yo me dediqué a la práctica clínica como hacen muchos médicos y médicas, y está muy bien que eso ocurra. Pero en algún minuto la vida uno lo lleva por caminos y me vi asumiendo los temas de gestión y luego la dirección de lo que era el complejo asistencial Barros Luco. Y ahí descubrí una mirada distinta de ser médico o médica. Y pensé que realmente yo podía hacer algún, no quiero decir cambio, porque eso es como muy grande, ¿no? Sí. Queda muy grande, pero sí alguna contribución a mejorar de alguna manera lo que muchas personas vivían y algunas siguen viviendo, y hay situaciones que se han ido mejorando y otras que no tanto, pero finalmente contribuir a una mejor salud desde ese espacio, desde la gestión, y ya no tanto desde la actividad clínica uno a uno, sino que más bien desde una mirada más colectiva de la salud y desde una mirada más amplia que la pura actividad clínica. Y en ese marco, bueno, tuve que optar, porque uno no puede estar en los dos lados, si bien pasé varios años tratando de estar en los dos lados, pero la actividad clínica finalmente se va dejando, porque uno no puede estar tan actualizado, porque uno no puede estar viviendo todos los días corriendo desde un paciente que se complica y uno tiene una reunión importante, qué sé yo. Y por lo tanto me fui por esa línea, y la academia ahí calza muy bien. Yo además tenía actividades docentes, porque yo me formé y hice toda mi especialidad y trabajé en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, y ahí eso es indiferenciado, ¿no? En el Hospital Clínico uno es médico clínico, pero también es docente. Sí. Es un hospital universitario, entonces en ese marco yo sí tenía experiencia, pero más desde la docencia, no desde la gestión académica. Pero ahí fui compatibilizando primero con la dirección de la carrera de medicina de la Chile, luego estuve en otra universidad privada y finalmente acá. Lo que para mí resulta muy lógico hoy día, desde la perspectiva de que cuando uno se va dando cuenta en la gestión, en diferentes espacios, en el Ministerio de Salud o en este espacio que acabo de mencionar, en el Servicio de Salud Metropolitano Sur, uno se va dando cuenta que hay conceptos para implementar en términos de modelos de atención, de gestión de redes, de cómo organizar un servicio de salud, que finalmente si no los enseña desde chico, desde el pregrado, la verdad que después es muy difícil. Entonces cuando hablamos de equipos de salud, si no hemos hablado, como no se ha hablado en mi tiempo, de interdisciplinaridad, de trabajo colaborativo entre diferentes profesionales, ¿cómo después al médico que ya egresó, que ya hizo una especialidad y una subespecialidad, le hablas de trabajo en equipo? De cosas que dicen ser básicas, probablemente. Exactamente. Claro. ¿Cómo uno comienza a mirar que todas las profesiones de la salud son transversalmente importantes y relevantes, y cada uno juega un rol, pero no es un rol de uno más importante que el del otro? Sin duda. Donde ya no existen las carreras paramédicas, sino que son carreras que efectivamente tienen su rol, y hoy día tenemos que ir aceptando que, por ejemplo, digo aceptando los médicos y médicas, porque a veces cuesta, porque aquí hay paradigmas que se han ido construyendo por mucho tiempo. Pero tenemos que ir aceptando, por el bien de la comunidad, por el bien de la salud, que hay acciones, por ejemplo, el manejo, particularmente en el seguimiento, pero también en parte del manejo de personas con enfermedades crónicas, enfermedades no transmisibles,
Hoy día el cuidado de enfermería en esas personas es tan o más relevante que la indicación que puede hacer un médico o médica. Sí, claro. Que el tema de kinesiología en rehabilitación, en los cuidados de personas con problemas respiratorios en una UCI, sin duda que kinesiología tiene mucho más que decir, o de nutrición, o de terapia ocupacional en rehabilitación, o en discapacidad. Entonces, el poder finalmente decir que eso es lo que tenemos que enseñar y apoyar y contribuir desde ese ámbito, que hoy día sí se está enseñando, es lo que hace que sea muy compatible este transitar entre la gestión y la academia, la gestión y la academia. Yo estoy haciendo clases en terapia ocupacional este año, y los chiquillos y las chiquillas me hablan de acompañamiento. Así es. Y me ha gustado mucho ese concepto. Profe, nosotros hacemos acompañamiento en equipos multidisciplinarios para que el usuario, dicen ellos, a mí me cuesta el concepto de usuario, pero para que el usuario vuelva a habilitarse en aquellas cuestiones. Entonces me parece que si lo miramos así, la contribución que podemos hacer es una nueva dimensión de la mirada de la salud. Usted habla mucho de trabajo en equipo, yo vinculo todo el rato que usted me habla, políticas públicas, pienso como en la responsabilidad social que le compete al bienestar del mundo, en tanto escogemos. Ya lo habíamos conversado en algún minuto, el tránsito entre la profesión de la salud y la profesión académica es finalmente un tema identitario. Y esa construcción identitaria es esto que usted dice. ¿Cómo le enseña al doctor hoy día? ¿O cómo le enseña al médico, a la médica hoy día tal cosa cuando no está inserto dentro de su ADN? Ahora, yo no quiero leer esto porque me parece... A mí me da un poquito de cosa leer estas cosas, pero la voy a leer para nuestro audio escuchas. Dice la doctora médico cirujana, especialista en medicina interna, en hematología de la Universidad de Chile, magíster en gerencia y políticas públicas, diploma en macrogestión y salud y en gerencia social de la Flaxo. Se ha desempeñado como subsecretaria de red asistencial del Ministerio de Salud, consultora internacional de la OPS, Redes Integradas de Servicios de Salud para Centroamérica y el Caribe, asesora regional de Sistemas y Servicios de Salud de la OPS y la OMS, decana de la Facultad de Salud de otra universidad, directora de la Escuela de Medicina y directora clínica de la Medicina de otra universidad. Por Dios. Ahora, se ve como harto. Voy a contar una confidencia también. La decana y yo conversamos en diciembre y le hice la misma pregunta. Y usted me contestó, decana, que para usted era como un desafío de su carrera importante lo que estaba haciendo ahora. Sí. Como Daniel me decía, en la vida hay cosas que se nos presentan una vez sí. Y hay que tomarla porque reporta a usted finalmente. Cada decisión que tomamos en nuestra vida reporta a nuestros intereses. Pero acá le quiero agregar un tema que me parece central, decana, y es que este desafío que usted comanda con todo el equipo que está detrás o que está arriba, depende de la mirada del liderazgo que tengamos, ¿no? Tiene una característica fundamental. Y es este sello de lo humanizante, la humanización en la salud. Y eso me parece que es la clave de este desafío que usted dice. O sea, vamos a levantar una facultad, vamos a levantar una escuela cuyo principal eje o sello sea una salud humana o humanizante. ¿A qué se refiere con eso? ¿O qué nos referimos como universidad con eso? Sí, bueno, muchas gracias, Daniel, por esa pregunta, porque la verdad es que este sello humanizado de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, ahora, que antes era la Facultad de Ciencias de la Salud, está declarado, y antes de que yo llegara. Por lo tanto, aquí no es que yo venga... Me inventé la rueda, claro. No he inventado la rueda, yo creo en ninguna parte. Nadie inventó la rueda. Así es. Esto ya estaba declarado. Y así como la universidad declara la inclusión, la diversidad, el rol social, ¿no?, de estar permanentemente en contacto con la sociedad, que yo creo que eso hace una diferencia respecto a universidades que pudieron haber sido en el pasado. Yo creo que ahora ya no, pero en el pasado sí hubo universidades que estaban muy encerradas en la academia como una élite, y hoy día sabemos que no se puede hacer universidad desconectado del mundo que nos rodea. Exacto. Y por eso hablamos tanto del conocimiento situado, además.
Pero bueno, dicho efectivamente que este sello humanizado está declarado en esta facultad mucho antes, hace muchos años. Decir que claro, ese fue uno de los aspectos que a mí efectivamente me convocó para estar acá. Bien. Y también, y tengo que decirlo, ¿no? Uno es médico, médica, y claro, cuando uno va a ser parte de un proyecto, porque yo no es que haya creado la carrera de medicina, Sí. también cuando yo llegué el proyecto había solo, o sea, no solo porque ha sido un trabajo grande y sigue siendo, pero que había que implementar, pero el proyecto ya venía con un desarrollo muy importante. Entonces, el poder contribuir a ese proyecto de estar en la creación de una nueva carrera de medicina, en las que 53 estudiantes ya comenzaron su formación, que tuvimos más de 3.000 postulaciones. Wow. Es decir, que hubo una confianza en que esta universidad podía efectivamente formarlos, confianza desde los padres y también desde los estudiantes, sin duda. Ese desafío con el sello humanizado creo que es lo que convoca, lo que a mí particularmente me hace mucho sentido y vuelve al propósito que uno tiene en la vida, ¿no? Creo que con propósito y sentido es lo que uno busca finalmente, y por eso mi transitar por diferentes espacios, que para mí tiene toda lógica, porque fueron todos coherentes con el propósito que yo tengo en la vida, que es contribuir finalmente al bienestar y a la salud de poblaciones, que en este caso apuntan particularmente a mi país. Pero cuando estuve en la OPS pensaba en la región. Exacto. El pensamiento era en la región, ¿no? Desde Washington, pero en la región. Sí. Bueno, ¿qué es este sello humanizado? Que en el fondo nosotros hemos reforzado cada vez más como facultad y que tenemos además muchos, yo quiero decir, personas acá, investigadores, profesionales, que se han dedicado a estudiar sobre la humanización en salud y particularmente además en la docencia médica y en cómo enseñamos finalmente esto. Y tiene que ver con, esencialmente, en palabras más simples, es como finalmente poder mirar a la otra persona, a la persona sobre la que queremos, ¿verdad?, trabajar y con la que queremos trabajar en prevención, promoción, en todos los espacios de salud, también en diagnóstico y en tratamiento, en rehabilitación, en todos los espacios que abordan nuestras profesiones. Queremos mirar a ese otro y a esa otra como, en primer lugar, un sujeto de derechos. Y ahí está el primer punto, ¿no? Muy importante. La humanización tiene que ver y implica y tiene como un eje fundamental el enfoque de derechos. Sí. Entonces, volver a recordar que la salud fue declarada como un derecho humano, Sí, pues. ya el año 48, la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, que no es un privilegio tener acceso al mejor nivel de salud y bienestar que un ser humano pueda obtener, sino que es un derecho. Y que ese derecho además es interdependiente e interdivisible del derecho a educación, del derecho a vivienda, del derecho a vivir en un ambiente saludable, sano, protegido. Y eso tiene que ver finalmente con los determinantes sociales de la salud. Sí. Y cuando uno forma médico, en este caso, pensando en la carrera de medicina, sin duda que tenemos que formarlos, porque también esto puede hacer pensar a alguien que entonces estamos viendo con menor importancia la base científica de la medicina. Perfecto. Eso no es así. Estamos considerando a plenitud la base científica, desde las ciencias básicas hasta las asignaturas más disciplinarias y de práctica, absolutamente como la base de la medicina, sin duda. Pero hay que recordar que la medicina finalmente es una ciencia social, con una fuerte base científica, pero que no puede mirar al otro si no es como un sujeto, en primer lugar, como un sujeto de derechos, como ya dije, Sí. y además en su integralidad. Y nosotros, por el desarrollo de la misma tecnología, hemos ido fragmentando a este ser humano. Sí, claro. Entonces lo miramos desde sus enfermedades.
como es diabético, lo mira el diabetólogo, Sí. como es nefrópata, lo mira el nefrólogo, como además está obeso, lo mira el nutricionista, qué sé yo, el nutriólogo, y por tanto lo fragmentamos. Lo que tenemos que volver a hacer es volver a reconstituir esto que nunca debió de ser separado, desde la salud física y también con la salud mental, porque al final también se ha disociado la parte mental, bienestar emocional, las emociones mismas respecto de la situación clínica, orgánica de una persona. Entonces, esta mirada más integral de la persona, empatizando con ella, relacionándome con ella como un otro igual a mí, y además en su contexto social, económico, familiar, y todo lo que implica el contexto donde una persona vive y se desarrolla, es el sello humanizado finalmente. Y a esto agregar que esa persona tiene derecho a decidir y tiene derecho a autogestionar su enfermedad y tiene derecho a opinar sobre su enfermedad, aunque el experto por estudio sea el médico o médica, sin embargo él experimenta y experiencia su enfermedad día a día, por lo tanto también es un experto. Ah, pero qué interesante eso. Por lo tanto, esta mirada va a acercar de mejor forma y también vamos a hacer mejores diagnósticos clínicos. Vamos a saber diagnosticar mejor y resolver mejor un problema de salud de una persona cuando la miramos de una forma humanizada. Eso me parece súper profundo. Mientras usted me habla, yo me acuerdo de Humberto Maturana todo el rato, ¿no? Este concepto de Maturana que es tan simple pero tan difícil de entender, ¿no? La validación del otro como un legítimo otro en la convivencia. Así es. Es como mirar al otro desde una responsabilidad ética profunda, reconocer un ser humano que sufre, que padece, ¿no? Y que de alguna otra manera, a mí me hace mucho sentido el que al menos un profesional de la salud, si no hay un otro, quien sea no tiene sentido la salud, claro, ¿cierto? O sea, ¿qué sentido tiene la medicina si no hay un otro a quien va dirigida, o la psicología, o la terapia ocupacional, etcétera? Pero pienso también en cómo implementar, cómo introducir, cómo ir sembrando, porque no es una imposición, como usted decía al inicio, ¿no? Al médico nuevo se le dice, ya, ahora tienes que tener este paradigma, sino que cómo ir sembrando esta semilla de lo humano, de lo esencial, de lo profundo, de lo realmente vital en la vida, desde la formación, porque mucha gente piensa, decana, y creo interpretar a mucha gente, que la universidad es ir a clase y me voy para la casa, y que el profesor va a hacer clase y se va para la casa. Pero una universidad como sistema social es tremendamente compleja, tremendamente compleja. El profesor que viene a hacer clases, hace clases porque tiene un sílabus, y el sílabus está metido en un programa, y el programa tributa y no sé qué, tributa el proyecto educativo. Entonces no es como, yo vengo a hacer clases y soy divertido. No, señor, es complejo. Entonces, si yo pienso en esta declaración humanizante, ¿cómo logro en cada elemento que tribute a este perfil de egreso ir poniendo esa semilla de lo humano, en términos de, no es solo que el currículum así lo sea, ni que el profesor o la profesora sea, sino que nuestros planes tienen que ser humanizantes, las evaluaciones tienen que ser humanizantes, las reuniones de profesores, los correos que le enviamos a nuestros estudiantes, no sé, cómo transformar a este paradigma, diría yo, más constructivista, más social, si usted quiere llamarlo así, y salirnos de una mirada más asimétrica en el proceso de enseñanza-aprendizaje, si es que esa es nuestra máxima, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Sí, bueno, hay tal como señala Daniel, aquí hay dos ámbitos, ¿no? El currículum oculto y el currículum explícito. Real, claro. Y el currículum explícito efectivamente considera este sello. Y lo considera desde nuestro currículum, que es un currículum hoy día, hay que recordar que medicina parte con un nuevo currículum, que es el currículum por enfoque por competencias, y es un currículum que ya se va a implementar el próximo año en 5 carreras de la salud, y ya el año subsiguiente en nutrición y dietética, que está siendo objeto de un rediseño. Este currículum efectivamente marca competencias, señala un perfil de egreso
y las competencias que tributan a él. Exacto. Y tal como usted señala, esto no se improvisa, está durante toda la carrera, 5 años para todas, y medicina 7 años. Y este currículum entonces tiene una tributación al perfil de egreso, porque el perfil de egreso es lo que nosotros declaramos y lo que nosotros le prometemos a la sociedad. Exactamente. Respecto de los egresados nuestros. Y en ese marco las competencias van incrementando en forma progresiva, con resultados de logro, y ahí está considerado en competencias en particular el logro de los resultados de aprendizaje en términos también de humanización. Tenemos asignaturas, de hecho, con un nombre que van hacia la humanización, asignaturas interdisciplinares que tienen esta misma lógica, asignaturas de ética, etcétera, que van contribuyendo y tributando a este logro. Pero hay un punto muy esencial que tiene que ver con el currículum oculto. Y que no solo tiene que ver con la experiencia universitaria del estudiante, que finalmente es lo que él hace además de estudiar, pero también lo que hace cuando estudia. Sí. Y en ese marco la docencia humanizada empieza a tomar un rol fundamental. Y ahí estamos entonces en este desafío, ¿no? Cómo efectivamente nuestro sello humanizado finalmente es puesto a prueba en numerosas situaciones que nos pueden ocurrir. Algunas tristes y dolorosas, otras muy buenas y muy positivas, pero cómo en nuestro quehacer como comunidad universitaria, en nuestra facultad, vamos a tener que ir avanzando cada vez más en este sello humanizado. Yo siento que el avance de las políticas públicas en género, en inclusión, están siendo un gran aliado nuestro. Porque antes, por ejemplo, y lo conversábamos en el programa anterior, no había ninguna humanización, si uno quiere, ninguna relación humanizada o humana con, por ejemplo, estudiantes embarazadas. Sí, claro. O estudiantes con hijos pequeños. Hoy día sí. Pero porque también tenemos una aliada, que es la política pública de género, ¿no? Sí. O en términos de inclusión, estamos avanzando fuertemente, también con políticas de Estado. Y también esta universidad, en su trayectoria, también es una universidad que busca mucho el contacto con la sociedad, el estar permanentemente construyendo con la democracia, ciudadanía, y muy comprometida con el enfoque de derechos. Entonces yo creo que hay un terreno muy fértil acá, y se ha avanzado en este sello humanizado, y lo que nosotros queremos ahora con todos los actores es seguir avanzando en eso, para finalmente llegar a tener, si hablamos de la carrera de medicina, médicos y médicas capaces de resolver un problema de salud, de tener un diagnóstico en la atención primaria de salud o en el nivel donde ellos estén, y que van a un diagnóstico más asertivo, que ojalá no dependan tanto, porque hay situaciones, hay muchos problemas de salud que se pueden resolver con una buena entrevista clínica y un buen examen clínico, y eso implica tener una buena conexión y comprender a ese paciente, y por eso hablamos de humanización. Sí, y validarlo y valorarlo. Así es. Solo para aclarar el concepto, decana, puede haber alguna persona que nos esté escuchando y que diga, humanizante, eso es poesía, ¿cierto? Pero no es poesía. Justamente humanizar, lo humanizante, es más bien una mirada ética, valórica, tiene que ver con una concepción del mundo, con una postura epistemológica respecto de la sociedad en la que vivimos y el país que queremos construir. Y esa humanización, si usted quiere, conlleva todo lo que usted ha mencionado, tremendas transformaciones, no solo en declarar en un proyecto educativo institucional lo humanizante, sino que construir desde el profesor o la profesora que hace una clase hasta la bibliografía que recibe un estudiante, la bibliografía que escogemos para nuestros estudiantes también tiene que ver con este currículum oculto. Yo quisiera que lean algo que les haga pensar y no algo que les haga obedecer, claro. ¿Cierto?
Y de allí también, con mucha probabilidad, se ha mancillado y se ha ensuciado mucho, decana, este concepto como de la pedagogía alternativa, mal llamada alternativa, que son pedagogías más humanas, más cercanas, contrahegemónicas, les dicen, ¿no? Pero que es el profesor que sienta a los estudiantes en el suelo, que no sé qué, que escriban tranquilo, que relájese. Un estudiante el otro día me decía, profesor, si llegué tarde porque vengo del doctor, me dijo, y me iba a meter la mano en la mochila para sacar el certificado. Y yo le dije, no me lo muestre, si yo confío en usted. Claro. Me iba a decir, pero ¿cómo el profesor confiando en el estudiante? Yo creo que tiene que ver con eso. Ahora, ¿cómo transitamos hacia allá? Porque también tenemos que transitar hacia una investigación humanizante, hacia la gestión humanizante, hacia la docencia humanizante, hacia una sociedad humanizante. Y probablemente desde este mundo de la medicina, estamos hablando de medicina, que es el más, ¿cómo podríamos decir? Donde hay más evidencia de médicos y médicas, como usted dice, que están preocupados del síntoma, sin preocuparse del contexto en el que se desarrolla el síntoma, ¿sí? O a veces ni siquiera del síntoma, sino que de cómo pido un montón de exámenes o pido un montón de interconsultas, que es lo que se llama cuando uno pide la opinión a otros médicos, sí, ¿verdad? Y finalmente que después el paciente que me está consultando vuelva con toda esa cantidad de cosas y ahí yo recién hago un análisis clínico, ¿no? Bueno, yo creo que esto no lo podemos confundir con una utopía. Exacto. Porque efectivamente no es que nosotros creamos en el mundo ideal, no estamos pensando en transformar a nuestros estudiantes en seres que no sean humanos, ¿no? Somos todos seres humanos y lo que queremos señalar es que un buen ser humano es como la primera escala para ser un buen profesional de la salud. Y por lo tanto la ética, la humanización, la preocupación por el otro, el respeto de los derechos de todos y de todas, en todo ámbito de cosas, y sin ninguna discriminación, es lo fundamental, ¿no? Desde ahí se configura un buen médico o una buena médica. Ahora, claro, respecto de metodología de enseñanza-aprendizaje, nosotros hoy día tenemos una oficina de educación médica y ciencia de la salud que tiene un área de investigación. Y estamos justamente reuniendo ahí importantes investigadores nuestros que ya venían estudiando, ¿verdad?, estos temas de docencia inclusiva o docencia alternativa o como queramos llamarle, porque efectivamente estamos abiertos a que podamos ir también explorando y poniéndonos a tono con los nuevos criterios que existen respecto a la enseñanza-aprendizaje. Cuando yo estudié era algo totalmente distinto. El que aprende, el que no... Para la casa. Para la casa. No tiene nada que ver. Hoy ya estamos hablando de crédito, estamos hablando de trabajo autónomo, estamos hablando de muchas cosas, afortunadamente. Y lo que quiero señalar es que efectivamente a lo que nosotros vamos en el área médica particularmente es a que este enfoque clínico tiene que recuperarse. Hoy día nosotros tenemos una tremenda tendencia a usar en demasía la tecnología que está al servicio efectivamente de un diagnóstico clínico. Pero hay que extremar el enfoque en una buena entrevista clínica, que es lo que nosotros llamamos anamnesis, ¿verdad? Sí. En un muy buen examen físico. Eso sin empatía no se va a lograr, no se logra nunca, porque si el médico está apurado mirando el computador, nunca mira a los ojos a la otra persona, nunca ve que lo está acompañando o si viene solo, nunca explora más allá de dónde trabaja, sus problemas, etcétera, cuál es su nivel socioeconómico en términos de dificultades que pueda tener en la vida. Si el médico no es capaz de explorar eso, no va a llegar nunca a un diagnóstico, en primer lugar. Por lo tanto, nosotros requerimos un buen diagnóstico clínico y ayuda de la tecnología, de los exámenes, que tenemos muchísimo hoy día, siempre y cuando eso sea necesario y de lo justo y necesario. Yo tengo que lograr tener una hipótesis diagnóstica. No puedo pedir demasiados exámenes ni demasiadas interconsultas sin sentido. ¿Y por qué lo digo? Porque hoy día nosotros tenemos importantes tiempos de espera y listas de espera en nuestro país. No digo que sean todas por este motivo, para nada, pero sí podemos mejorar la resolutividad
en el primer médico que lo ve, enfocarse más allá, hacerse apoyar por el equipo interdisciplinario, a lo mejor no necesitamos finalmente poner a ese paciente en una lista de espera. Exacto. Y porque ese paciente, cuando finalmente me llegue con los exámenes, van a pasar a lo mejor meses. Cuando hay un diagnóstico que yo pude haber hecho con asertividad clínica, pero esa asertividad clínica requiere empatía. Sí. Ahora, esto está súper estudiado, Daniel. Sí. No es que nosotros lo estemos claro. inventando. Hay estudios, hay investigaciones que muestran, por ejemplo, y se han dedicado a investigar en qué nivel el estudiante de medicina pierde la empatía. Y muchos, si no todos los estudiantes de medicina, ingresamos pensando que vamos a cambiar el mundo y que vamos a hacer el bien. Pero en algún minuto eso cambia. Sí. En algún minuto se pierde la empatía y aparecen una serie de temas, desde la competitividad, desde el querer ser especialista, ganar puntos, etcétera. Ganar plata. Y para después Sí. ganar plata y todo lo que es también es muy legítimo. Pero lo que quiero decir es que los estudios demuestran que entre tercer y cuarto año se pierde esa empatía o disminuye mucho esa empatía. Entonces nosotros tenemos que hacernos ahí una autocrítica como académicos y académicas, ¿no? Digo, en general. Y es qué hicimos para que ese estudiante, o qué no hicimos ¿Qué dejamos de hacer? Claro. para que ese estudiante no mantuviera su empatía. Y ahí entonces lo que estamos trabajando y esta es una oportunidad, han ingresado 53 estudiantes a nuestra carrera, excelentes estudiantes, comprometidos, respetuosos, estudiantes que han empatizado con nuestra universidad y con nuestras docentes. Entonces nosotros tenemos que ir avanzando en mostrarles a ellos que no se equivocaron y que optaron bien por una carrera en nuestra universidad. Le voy a dar un dato de Cana, solamente un dato que a mí me gustan los números de repente. El año 2023, según el CIES, solamente en ciencias de la salud a nivel nacional entraron 242.000 estudiantes, 3.860 en posgrado, y se titulan, según el CIES, el 22, 43.800 profesionales en ciencias de la salud. 43.000. Y lo que sí nos parece interesante es que, según el Consejo Nacional de Educación, hay una retención del primer año de 80,5%. Eso es buenísimo. Es extraordinario. Es decir, los estudiantes, yo digo son muchos los estudiantes en salud, está bien, si tienen que ser muchos porque el tema les interesa, pero si hay retención de ellos, probablemente lo que viene ahora es decir, perfecto, no solo los retengo, no solo se retienen porque les gusta la carrera, sino que porque hay algo que a nuestros y nuestras estudiantes les empieza a hacer sentido en relación al propósito que escogen para sus vidas. La Universidad Central les muestra un camino para alcanzar ese propósito. Puede que alguno diga, sabe que este camino no es el que yo quería. Perfecto. Puede que no sea la universidad, puede que no sea ni siquiera la carrera, ¿cierto? Me equivoqué, la verdad es que quería otra cosa. Pero aquellos, si estamos hablando del 80,5% de retención, eso nos permite, evidentemente, pensar en un segundo año, cuando estén en segundo nuestros estudiantes, con una masa crítica bastante interesante. De estudiantes que yo le decía a las chiquillas y los chiquillos de terapia ocupacional que cuando llega el usuario, paciente, como queramos llamarlo, lo primero que ellos tienen que hacer es sacar una foto. Entonces empezaron a reírse porque no entendían mucho. Entonces yo les hablaba de la foto de la persona y de las capas que tiene la foto. Así es. Una capa tiene que ver, en este caso, en terapia ocupacional, una capa tiene que ver con el desarrollo cognitivo, otra capa tiene que ver con el desarrollo moral, otra capa tiene que ver con la historia de vida, con la biografía personal, qué sé yo. Y me decían, así como anotaban todo, lo escribían súper entusiasmados. Decía, pero chiquillo, esto pasa en 1,5 segundos. O sea, hay que sacar una foto y ver al tiro dónde hay que ir, empezar justamente. A ver, ¿y usted con quién vive? ¿Y cómo se alimenta? Y cosas como... Observar. Exactamente. Claro. Dialogar con el otro y empezar a buscar información, porque en el otro, como usted bien dice, mira que me duele por acá, pero le cuento un ejemplo más privado de Cana. Mi señora está con fibromialgia. Pero se pasó 7 meses por todos los médicos, todos los doctores, todos los exámenes, fue al más cachilupi de Metz, fue a donde se puede imaginar. Y ninguno le apuntaba, ninguno. Hasta que uno le dijo, oye, pero
¿por qué no hay un psiquiatra? Pero ¿cómo si no estoy loca? No, si no se trata de locura, le decía, porque probablemente hay un tema, y fue al psiquiatra, y el psiquiatra le está enseñando justamente a bajar la intensidad de las cosas, a poner la energía dentro de lo importante. Ha estado mejor con antiinflamatorio y tal, ¿no? Pero como bien dice usted, pues nos podemos pasar meses dando vuelta por diagnóstico a la espera de un médico o de una médica que nos mire a la cara y nos diga, ¿sabe qué? Tómeselo con calma, o ¿sabe qué? Váyase de vacaciones. Me acuerdo una vez que yo fui por un problema en el manguito rotador y el médico me dijo, no, eso es fatiga material. Yo lo miré así como, tengo una peor de cana. Una vez me hice una radiografía del pulmón y la doctora miró la radiografía y me dijo, amigo, usted tiene efisema. Ah, espérese. Y le pasó el dedo a la radiografía. Me dijo, perdón, estaba sucia. No, no está con... Así. Entonces, yo pienso en... La pregunta que le quiero hacer, otra pregunta. Es una pregunta súper... quiero que me la entienda, porque va a sonar fea, pero no quiero que sea fea. Bueno. ¿Cuál es la invitación que podemos hacerle a nuestro país, nuestra sociedad, respecto de esta mirada de la salud, sin que eso sea... Y aquí está la parte que suena fea siempre, sin que eso sea vender nuestra carrera. No una declaración de vengan a estudiar con nosotros porque no sé qué, sino que más bien, ¿cuál es la declaración de principio? Porque me vaya bien o me vaya mal con la cantidad de estudiantes que ingresen, yo soy fiel a un principio fundamental y ese no lo transo nunca. No hay manera de avanzar dejando atrás un camino, ¿cierto? Sí, tengo 53, el próximo año me llegan 3, no importa, yo sigo en la misma línea. Porque si cambio mi mirada, me estoy traicionando a mí mismo. ¿Cuál es la invitación? No de venta, invitación de, vengan amigos míos, y quizás para las otras universidades y para los profesionales de la salud, ¿cuál es la invitación a lo que estamos macerando en salud en la Universidad Central? Sí, bueno, Daniel, aquí mencionó varias cosas, partiendo por el gran número de estudiantes de carreras de la salud. Sí. Y bueno, ¿cuánto necesita? Porque está un poco en el subtexto de eso el tema de cuántos profesionales necesita Chile en salud, ¿no? Que no es tema menor. De hecho, hay de repente columnas que señalan que por qué tanta carrera de medicina, ¿no? Que siguen creándose nuevas carreras, abriéndose. Y la verdad es que bueno, tenemos algunos datos, pero que solo son datos. Eso es lo que quiero decir finalmente. Sabemos, por ejemplo, que el número de médicos en Chile está todavía por debajo del número de médicos que tienen los países, en promedio, los países de la OCDE. Pero no estamos tan por debajo, porque los últimos 4 años han creado efectivamente nuevas carreras, han egresado más médicos y médicas, pero también han ingresado al país médicos y médicas extranjeras. Así es. Con lo que la disponibilidad que tenemos en Chile se está acercando al nivel de la OCDE, pero todavía no lo alcanzamos. Estoy hablando del promedio, ¿no? Sí. Hay países que tienen muchos más médicos y médicas. Si miramos eso, entonces, desde los datos OCDE es un escenario. Si después miramos esos datos respecto a la empleabilidad, hoy día la empleabilidad de médicos y médicas sigue siendo muy alta en Chile. Sin embargo, la empleabilidad de otras profesiones como kinesiología son muy bajas. Ahora, la pregunta ¿es porque no necesitamos tantos kinesiólogos o es porque necesitamos tantos médicos? Aquí el tema es poder avanzar en datos distintos, porque los datos que tenemos todavía son insuficientes porque no van finalmente, y eso no lo hemos podido hacer hasta ahora dentro de las políticas públicas, pero siempre ha sido una ambición, es poder saber respecto del, decirlo de alguna manera, del plan estratégico país, claro, respecto de la salud que tenemos sí, y de la salud que queremos tener respecto a las brechas. Pues se han hecho varios estudios de cuántos médicos faltan, especialistas, varias cosas, pero que ninguna da respuesta aún, y por lo tanto no hay una planificación en salud para decir, nuestra hoja de ruta, ¿no? Para allá exactamente, para allá queremos avanzar, y por tanto necesito que las universidades me colaboren como Estado, las universidades públicas y privadas colaboren, formando más de esta especialidad, más de la otra, o más de esta disciplina o más de la otra. ¿Por qué digo? Porque no es que no necesitemos kinesiólogos, y la empleabilidad es muy baja, es que no hay
puestos de trabajo para los kinesiólogos y kinesiólogas. Pero si tenemos una tremenda lista de espera hoy día en traumatología y tenemos en esa lista de espera lumbago, no sería bueno que un kinesiólogo o kinesióloga primero viera a ese paciente, si le encuentra criterios de gravedad, podemos conciliar las pautas, lo que fuere, pero en vez de tener ese paciente esperando un año, que reciba una atención del kinesiólogo, por ejemplo, y desde ahí hablo de la interdisciplinariedad. Sí. Le hemos puesto demasiado foco a lo que hace el médico, al accionar médico, cuando algunas situaciones pudieran resolverse desde la interdisciplinaridad. Sí, claro. Ahora, esto nos lleva a decir, bueno, pensemos, convoquemos, pensemos, desde la academia puede ser, para ir reflexionando sobre qué necesita nuestro país. Y no desde una mirada de que yo igual quiero abrir esta carrera o quiero mantener la otra, sino que más bien desde el bien público, ¿no? Que debiera ser lo que nos convoque. Lo segundo es el diagnóstico, ¿no? A propósito del caso de su señora. Sí. Aquí tenemos que volver a lo que antes se conocía como el ojo clínico, ¿no? El guatómetro. Claro, sí, era como ese doctor tiene ojo clínico, esa doctora tiene ojo clínico, así no. Y ese ojo clínico se enseña, se estudia y se practica. Sí. Y se practica en el centro de simulación clínica y en los campos clínicos. Y se practica desde el cómo se sienta la persona, cómo yo lo observo, cómo yo finalmente converso y logro escucharlo para que él me hable. Y eso ocurría antes, porque había menos tecnología. Entonces el médico o médica lo único que tenía era eso. Hoy día puedo pedir 10 exámenes, por lo tanto me ahorro eso. Y eso ha ido finalmente perdiendo la armonización del cuidado que debiéramos tener permanentemente. Entonces a eso queremos volver. Okay. No a que no se pida ningún examen. No, sin duda. Pero sin duda, que el examen sea respecto de lo que yo estoy pensando y que además pensando que hay poblaciones alejadas en nuestro país en las que yo no tengo la opción de pedir un escáner cada vez que un paciente me consulta porque tiene cefalea o dolor de cabeza. Tengo que discriminar a quién voy a mandar en avioneta a veces para que se haga un escáner, porque escáner no puedo tener en todas las islas, o a quién voy a mandar en una barcaza a hacerse un escáner, en una isla del archipiélago de Chiloé. Entonces, claro, eso queremos que ocurra en nuestros médicos y médicas. Y cuando me dice de qué principios fundamentales no debiéramos nunca traicionar, yo creo... es una pregunta interesante, no es tan fácil. No, no es tan fácil o sea, es fácil decir un montón de cosas, pero si uno quisiera elegir algo, creo que es la contribución, la construcción colectiva, porque a eso nos estamos comprometiendo, a construir con nuestros propios estudiantes la contribución que queremos hacer para que Chile tenga una mejor salud y una sociedad más justa y equitativa. Creo que eso es lo básico, lo fundamental, lo fundacional también de esta universidad. Eso, decana, nos pone en un escenario cada vez más complejo porque la sociedad cambia, los sistemas evolucionan, los grupos sociales se modifican. Es cosa de ponernos a pensar cómo era nuestro país ni siquiera hace 20 años atrás, sino que pensemos en 5 años atrás. Y ya pongámonos más rígidos, 2 años atrás. Entonces las sociedades cambian y los sistemas sociales complejos como la universidad, le cuesta un poco ese movimiento porque usted dice recién, las personas nos escuchan y dicen sí, porque terapia... No, ¿cuál es la carrera? Kinesiología. Que estamos en revisión, en readecuación. Nutrición y dietética. Nutrición y dietética, pero estar en revisión no significa que esté mala, sino no, por eso. Justamente significa que hay que adecuarla a los tiempos y movilizar un programa o actualizar o revisar un programa de una carrera. Es una tarea tremendamente compleja, no se hace en 2 días, ¿no? Entonces, claro, el mundo social cambia, el sistema universitario le cuesta un poco más, la ciencia, ¿para qué decir? Pues la ciencia le cuesta mucho más todavía. Entonces, es súper interesante esto de nunca abandonar este barco, sin embargo, sabiendo que nuestro timón se tiene que ir moviendo también en función de las mareas que vengan, ¿no? Y esas mareas siempre apuntando hacia una cuestión que usted dijo al inicio, ¿no? Que es el enfoque derecho. Es decir, me pueden mover muchos mares, me pueden mover muchas ideas, pero hay es como la infancia, ¿no? Los niños son sujetos de derecho. Eso es algo que se nos olvida de repente a los papás y las mamás,
No tenemos lamentablemente la ley todavía, pero firmamos ¿qué año? La Declaración de Derechos UNICEF, el 94, en que efectivamente se le dice al papá o a la mamá, su hijo tiene derechos, y los derechos no los tiene usted. Bueno, pero ¿cómo? Entonces, para poder tener más niños en el colegio, o poder que tengamos mayor matrícula, yo no voy a renunciar al enfoque de derecho a la infancia. Es eso lo que trato de decirle. Tenemos un tremendo desafío por delante. No solo en docencia, no solo en la formación de profesores, un tema que hemos ya conversado nosotros dos. En el mundo de la ciencia tenemos miles de caminos, luchamos de gana todos los días contra las revistas y los revisores. Y yo envié un artículo a una revista Frontiers en marzo del año pasado y todavía está en corrección. Entonces uno dice, ¿pero cómo lo publica? Porque es un año de correcciones y las personas no saben, pero cuando, usted sí lo sabe, por supuesto, pero cuando enviamos un artículo a una revista, ese artículo queda como capturado por la revista, no se puede enviar a otras revistas. Entonces es como, la ciencia le falta un poco de humanización también. Tenía otras preguntas que no se las voy a hacer, que era qué música le gusta y esas cosas que se le ocurrieron al Diego Arancibia, pero no lo vamos a hacer. Decana, le quiero dar las gracias por esta conversa que finalmente salió. Es el primer programa del segundo ciclo. Tenemos mucho por delante que hacer, mucho. Nuestra universidad tiene tremendos desafíos. La facultad, ¿para qué decir? En investigación, en docencia, en posgrado, tenemos mucho que hacer. Esperamos siempre que estos espíritus humanos nos permitan resolver todos los conflictos que hay en todo sistema social, que siempre son conflictos complejos, ¿no? Desde postular a un fondo y que el fondo no alcance, eso es un conflicto tremendo. ¿Cómo hacerlo para no patear el suelo, no? Le dejo, decana, las últimas palabras antes de que nos vayamos con una canción que quiero explicar por qué esta canción. En un programa que tuve acá con Luis Felipe Buletich, nos pusimos a conversar los dos con Luis Felipe. A mí me gusta mucho la música de Charly García. Yo le dije, Luis Felipe, tú eres más bien música como de Iyapu. No, me dijo, ¿cómo se te ocurre? Y dije, a ver, ¿qué música te gusta a ti? Y puso una canción, yo se lo escribí a su familia también, del Grupo Congreso. La canción se llama Para los Arqueólogos del Futuro. Y es una canción que puso Felipe como que lo representaba a él. Y quise que la pusiéramos hoy día cuando cerremos el programa, justamente para recordar a nuestro querido Luis Felipe. Pero, decana, las palabras finales suyas. ¿Algún comentario o invitación? Sí, bueno, invitar a seguir trabajando juntos en este proyecto, ¿no? Que es un proyecto de facultad, un proyecto que es mucho más que... O sea, no me estoy refiriendo a la carrera de medicina en particular, sino que a este proyecto de construir esta facultad de construcción colectiva y a seguir surfeando, ¿no? En esta complejidad que tiene los cambios sociales, que hoy día son muy intensos, a veces nos sorprenden, pero hay que estar leyendo siempre el entorno, leyendo lo que está ocurriendo, leyendo lo que está pasando al interior de la facultad y avanzando. Yo creo que esencialmente la invitación a que todos y todas nos hagamos parte de estos proyectos, también a la comunidad, porque sin la comunidad tampoco vamos a poder avanzar en nuestros procesos, en nuestro aprendizaje, en nuestra formación al final en salud. Así que eso, y muchas gracias, Daniel, ha sido súper interesante esta conversación. Hay mucha reflexión acá que hacer. Y bueno, y siempre disponible a lo que... Muchas gracias, decana. Tenemos pendiente el bienestar de los profesores. Lo vamos a conversar ahí. Es fundamental eso. Vamos a poner la ficha ahí también. Amigas y amigos, estos días tuvimos una interesantísima conversación con la decana de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad Central, la doctora Gisela Alarcón, la médica Gisela Alarcón, y los dejo con Congreso en honor a nuestro querido amigo Luis Felipe Buletich. Vamos ahí. Recibí tu carta donde me cuentas que vas a ser maquinista de tren cuando